Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Buenos días. Estarán subiendo algunos en estos momentos, todavía hay lugares disponibles. Cuando usted piensa en el tiempo de la Semana Santa, pues cada uno puede tener una percepción diferente. En esta oportunidad me fui hacia el pasado a hacer recuerdos de cómo yo percibía la Semana Santa. Como mi origen religioso no es en el protestantismo, pues mi familia tenía otras costumbres. Por ejemplo, empezaban algunos viernes antes, mi mamá no cocinaba carne de res, sino solamente peces, ¿verdad? Entonces, bacalao a la vizcaína y otros platillos era lo que se comía los viernes. Habían costumbres propias, como por ejemplo, teníamos una nana que ella decía que el viernes, estos viernes de Cuaresma les llamaban, no había que bañarse. Yo supongo que los patojos felices, ¿verdad? Y luego pues llegaba el tiempo de la Semana Santa. En aquellos años, lo más significativo en la Semana Santa era el Viernes Santo. Era cuando se recordaba la muerte del Señor Jesús en la cruz. Y eso era el evento máximo. Y me recuerdo que en mi niñez y empezando la juventud, pues como saben, no digo proyectan, se presentaban las películas de la Semana Santa en la televisión. Por lo menos solo el Canal 3 había en aquellas épocas. Ustedes ya tienen como 150 canales. Y las historias y el punto máximo hasta de las películas era cuando Jesús era crucificado. Y yo anhelaba, como niño adolescente, ver que no lo crucificaban, me explico. Si es que él era el héroe. ¿Y cómo era posible que el héroe fuera a morir? Pero ese era el punto máximo. Y llegó un punto, hablando de puntos, en que no obtuve respuestas de la religiosidad en mi tiempo y dejé de creer en Dios. En Jesucristo, pues no sabía quién era, ¿verdad? Porque nunca me hablaron de Él. Así que no sé cómo fue su Semana Santa. Los que han crecido en un hogar cristiano, pues tienen una experiencia diferente. Esta mañana, siguiendo con lo que estamos enseñando sobre caminando con Jesús en los evangelios, pues hoy vamos a caminar con Él en su llegada a la ciudad de Jerusalén, su última llegada. Así que vamos a estar trabajando un par de pasajes, son Mateo 21 del 1 al 11 y Juan 12 del 12 al 18. Empiece usted a buscar ahí Mateo 21 y luego Juan capítulo 12, primero uno y después el otro. Y le voy a invitar a que tengamos un tiempo de oración personal, en donde usted le va a decir a Dios: Padre, ¿qué me quieres enseñar con tu palabra esta mañana? Así que ahí en silencio, pídele a Dios dirección, que su Espíritu Santo que mora en usted, si ha creído en Cristo, lo guíe para entender su palabra, pero también para aplicarla. Así que oremos, yo cierro este momento. Padre, te damos gracias por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y luz para nuestro camino. De ella aprendemos lo que quieres para nuestras vidas, pero también te vamos conociendo poco a poco, cada día más. Gracias por haberla dejado para nosotros. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Pues bien, ¿se recuerdan que hemos dicho que cuando estudiamos la Biblia, vamos a leerla y queremos entender qué dice? Y cuando decimos qué dice es
qué fue lo que el autor que Dios usó quiso comunicar a los primeros oyentes o lectores de esa escritura. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer. Y luego, tratando de entender qué es lo que dice el texto, tratamos de encontrar alguna lección para nuestras vidas. Así que primero, pues vamos al texto, pero recuérdese que cuando usted aborda un texto, tiene que ver su contexto, porque si no lo hace, es solo un pretexto. Así que vamos a tener un contexto propio en la Escritura y también hay un contexto del tiempo y momento y situación en que esa Escritura se dio o el relato que contiene sucedió. Pensemos un poquito entonces cómo era Jerusalén, Samaria, Galilea en aquellos días. Y obviamente el que nos está dando el relato que vamos a ver más adelante de Juan, pues ya vimos que Mateo, ¿quién lo escribió? Mateo, que era un cobrador de impuestos que fue llamado para ser uno de los discípulos del Señor. Como cobrador de impuestos era odiado, porque él trabajaba levantando impuestos para el imperio romano que había conquistado el territorio de Israel y también una parte con las que él se quedaba. Y el otro evangelio que vemos hoy, que es el de Juan, cuando usted se pregunta, ¿y quién escribió el evangelio de Juan? Juan, ¿verdad? Ahora, ¿qué Juan? Juan, el hijo de Zebedeo, así dice la Escritura, era un pescador y este Juan, hijo de Zebedeo, tenía un hermano que se llamaba Jacobo y fue llamado para ser uno de los 12 junto con su hermano Jacobo y también formó parte de un grupo más cercano al Señor Jesús, que eran Juan, Jacobo y Pedro, con los que tuvieron algunas experiencias especiales con el Señor Jesús. Juan se considera que era el más joven de los apóstoles y el que más viejo murió, porque no llegó a, como otros que murieron en el proceso, él llegó a muy grande, alrededor de 90 años posiblemente. Bueno, pero ¿qué pasaba en esos tiempos? Israel no era un pueblo independiente, había sido conquistado por muchos otros grupos de políticos, otros reinos, a través de muchos años, pero para este momento el imperio dominante era el imperio romano. Así que hemos estudiado aquí que en aquellos días había un rey que se llamaba Herodes. Le llaman rey títere porque en realidad eran reyes, pero bajo la sujeción al imperio grande, al imperio romano, allá desde Roma. Bueno, ¿cómo vivían estos judíos en aquellos tiempos? Se considera que más o menos la situación de ellos era de un 68% de toda esa población vivía al día. Eso quiere decir lo que se necesitaba como mínimo para poder vivir, comer, vestirse algo, eso era lo que ellos obtenían. Usualmente eran agricultores o pastores, pero dentro de ese grupo había mucha gente que tenía dificultad para conseguir el recurso para la vida diariamente. Estamos hablando entonces de una sociedad en donde había pobreza, en donde había necesidad. Muy pocos tenían recursos. Se consigue que era un 2%, eran los de papalina, los de dinero de aquella cultura. Comían pan, granos, frutas, no había accesibilidad a proteína. Así que su salud era difícil. Ya hemos platicado aquí que no vivían mucho. Dijimos que posiblemente llegar a los 50, 55 años ya era bastante en aquellos días por las condiciones de salud que tenían. Dentro de este montón de pobreza y de injusticia social, cada cierto tiempo habían levantamientos. Había un grupo medio guerrillero que eran los celotes. Incluso uno de los seguidores de Jesús era de ese grupo. Ellos querían desprenderse del dominio político de Roma por medio de la fuerza y la violencia. Así que podríamos decir en resumen que en aquellos días Israel era una olla de presión. Pero como aquí la mitad ni siquiera sabe qué es una olla de presión, porque
mi mamá hacía los frijoles, una olla con un reloj y 20 minutos, pero ya no saben qué es. Entonces, mejor les pongo otro ejemplo. Israel era una represa, una presa de agua que ya estaba por rebalsarse. Lo de la olla de presión es que eventualmente se tapaba una válvula de desgaste y explotaba la olla y los frijoles paraban en el techo. Para los que tienen más edad se acordarán de esas experiencias, ¿verdad? Bueno, vamos a ver dos escenarios esta mañana. Uno el que nos presenta Mateo y otro el que nos presenta Juan. Así que los invito a que abran sus Biblias en el capítulo 21 de Mateo y vamos a ver los primeros 11 versículos. Mateo capítulo 21, del versículo 1 al 11. Mateo 21, 1 al 11. Leo los primeros 3 versículos. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y enseguida hallarán un asna atada y un borriquillo con ella. Desátenla y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, díganle: el Señor los necesita y luego los enviará. Me fui al capítulo 20 de Mateo para ver si me decía qué pasó, y ahí se nos describe a Jesús sanando, haciendo su ministerio, haciendo milagros, y de pronto en el 21 viene Mateo y nos dice que se acercaron a Jerusalén. Ok, vamos a ver qué nos dice Juan después en unos momentos. Así que continúo versículos 4 y 5. Todo esto aconteció para cumplir lo dicho por el profeta cuando dijo, ojo, Jesús les dijo: vayan y agarran un pollino, el hijo de una asna, ¿verdad? Y entonces continúa el relato Mateo diciendo que todo esto pasó para que se cumpliera lo que había dicho un profeta. ¿Qué fue lo que dijo el profeta? Digan a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna y sobre un borriquillo, hijo de bestia de carga. Bueno, esta cita, para algunos no sé si les parece extraño, porque nosotros cuando vemos a alguien que viene como triunfante, usualmente tiene la imagen de alguien que viene en un caballo, ¿verdad? Y en Apocalipsis se nos describe a Jesús en una escena como triunfante en un caballo blanco. Sin embargo, aquí va a entrar a Jerusalén, su última visita a Jerusalén, sobre un borriquillo. Por cierto, alguien más que usaba un borriquillo era el rey David. Bueno, pero vamos a ver. La profecía que está diciendo Mateo aquí se encuentra en el libro de Zacarías. No la busque, voy a leer un versículo. Zacarías 9:9. Dice la cita ahí: alégrate mucho, oh hija de Sión, y da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado sobre un asno, sobre un borriquillo, hijo de asna. Cientos de años antes, ya Zacarías había escrito lo que estaba sucediendo ahora en el siglo I, en el momento que Jesús llega a Jerusalén. Ahora les voy a hacer una observación. Si usted después en casa lee Zacarías 9, va a encontrar que en el contexto de Zacarías 9 y donde está este pasaje, está hablando que Dios le va a dar la victoria al pueblo de Israel y que va a derrotar a sus enemigos. Así que cuando un judío que conocía este pasaje veía esta profecía, estaba pensando: sí, ya viene Dios porque viene a derrotar a nuestros enemigos. Le conté cómo era la vida de Israel en aquellos días. Necesidad económica, necesidad de pan. Al inicio, ¿se recuerdan? No apareció el pasaje, pero es Juan capítulo 6. Cuando Jesús alimenta a los 5,000, a los 5,000, capítulo 6, pero alimenta a 5,000. Y la gente se sació y estaban pensando hacerlo rey. Y el pasaje dice que Jesús se fue aparte para evitar esto. No era su momento. Lo querían hacer rey, ¿por qué? Porque les daba de comer. Ahora este pasaje, entra Jesús en un borriquillo, la gente se recuerda de la profecía de Zacarías. Y ahí está hablando de que va a haber una victoria sobre los enemigos de Israel. Así que
¿Cómo no iba a ser un momento emocionante en la necesidad que vivían ver a este que vamos a ver cómo le llaman, que podría ser posible que los liberara de toda la penuria en la que estaban? Continúa el versículo 6, revise ahí en su Biblia. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Trajeron el asna y el borriquillo y lo pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó encima de ellos. La mayor parte de la multitud tendió sus mantos en el camino, mientras otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Las multitudes que iban delante de él y las que lo seguían aclamaban diciendo el canto con el que arrancó esta mañana el coro. ¿Cuál era ese canto? Hosana, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando veamos Juan, vamos a ver qué quiere decir esta palabra hosana, pero ¿cómo lo identifican? El Hijo de David. Como hijo de David tenía una estirpe real, así que potencialmente podría traernos alivio a la situación en que estábamos viviendo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Continúa el relato de Mateo, versículos 10 en adelante. Cuando él, o sea Jesús, entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y las multitudes decían, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Ahora recuerden algo, Jesús no había nacido en Nazaret, había vivido en Nazaret, pero ya estudiamos acá la Biblia. ¿Dónde fue que nació Jesús? En Belén, ¿verdad? En Belén. ¿Y quién fue el que dio esa profecía en el Antiguo Testamento? Miqueas. Ok, bueno. Así que Jesús era oriundo de Belén, profeta, dice ahí. La ciudad, Belén, la ciudad de David, su ancestro. Bueno, ahora movámonos al segundo escenario y vamos a explicar acá lo que veíamos aquí en Mateo. Váyase por favor a Juan capítulo 12. Juan 12. Y ubíquese en los versículos 12 a 18, aunque me voy a ir un poco atrás para explicar el contexto acá. Juan 12, 12 dice, al día siguiente, cuando la multitud oyó que Jesús venía a Jerusalén, y si ustedes se recuerdan en Mateo, sencillamente nos dice que Jesús va a ir a Jerusalén. Pero aquí nos dice, al día siguiente, cuando la multitud oyó que Jesús venía a Jerusalén, y entonces nos podemos preguntar, ¿al día siguiente de qué? Si se va unos versículos atrás en el capítulo 12, vemos que Jesús estaba visitando a unos amigos. Esos amigos eran Marta, María y Lázaro. ¿Lázaro quién era? El que había estado muerto y había sido resucitado por Jesús. Le hicieron una cena en la casa de ellos. Y entonces dice que 6 días antes de la Pascua, en pocas palabras, cuando aquí vemos en nuestro texto que es al día siguiente, si aquí nos dice a los 6 días, al día siguiente, este 6º día antes de la Pascua, Jesús entra, pero estuvo antes donde la familia de Lázaro. Así que Jesús va a entrar a Jerusalén después de haber estado con esta familia. El versículo 9 en ese capítulo 12 nos dice que mucha gente había llegado a Betania, era una ciudad cercana a Jerusalén, que es donde vivía Lázaro y sus hermanas. Habían venido a ver ahí a Lázaro. Querían conocer a Jesús, sí, querían conocer a Jesús, pero es que ahí vive uno que estuvo muerto y que fue resucitado. Como buenos que somos nosotros, si de pronto nos dijeran, fíjense que aquí en la Reformita hay un señor que estuvo muerto y estuvo resucitado y ahí está sentado afuera de su casa. Ustedes, no, si eso no resucita, entonces se van a ir a ver, ¿verdad? Para ir a preguntar. Bueno, igual, no hemos cambiado. Así que, pero lo que nos dice aquí el término es que era un montononal de gente la que había ido querían conocer a este Jesús que había resucitado a Lázaro. Así que regreso al versículo 12 de Juan 12.
Al día siguiente, después de la cena que tuvo allá con la familia, cuando la multitud, aquí lo voy a decir, cuando oyó que Jesús venía a Jerusalén, ¿y quién oyó? La multitud. La multitud que había venido a la fiesta, hicieron algo. Ojo, nuevamente, había un grupo que había llegado ahí cerca a la ciudad de Betania para ver qué había pasado, pero luego cuando Jesús viene a Jerusalén, de ese buen grupo se van a venir con él y otros que vamos a ver más adelante. Ahora entendamos algo. El término que utiliza aquí nos está diciendo, era bastante gente. Era una multitud de gente. No 2 o 3 pichiricos, sino un buen número de gente que estaba ahí caminando con Jesús. La gran multitud que había venido a la fiesta tomó ramas de palmera y salió a recibirlo. Y lo aclamaban a gritos diciendo, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. En el canto y en el video que lo acompañó nos dijeron que era Hosana. Nosotros usualmente entendemos como que fuera una expresión como decir, alabado sea, aleluya. Pero en realidad esa expresión viene del Salmo 118, en donde allá en el Salmo 118 hay una frase, una oración que dice, oh Señor, sálvanos ahora, te ruego. Así que Hosana estaba compuesta por 2 palabras que se utilizan en ese salmo, y esa palabra Hosana literalmente significa te suplico que salves, o por favor, libéranos. Ahora, pensemos un momentito en toda esta gente. Habían llegado a celebrar la Pascua. Usualmente se dice, o lo que los estudiosos dicen, que en Jerusalén podían vivir de 50 a 100 mil personas usualmente. Para la Pascua podían llegar hasta ver ahí en Jerusalén y alrededores 1 millón de personas que venían de todas las regiones, tanto de Israel como de otros lugares donde había judíos. Gente que estaba bajo presión política, con limitaciones económicas, toda una sociedad difícil que les dije estaban a punto de explotar por sus necesidades, y les dicen, ahí viene el hijo de David. ¿Quién? El Mesías. ¿Qué? Sí viene. ¿Y cuál era la imagen que la gente tenía del Mesías en aquellos momentos? La imagen de un libertador. Pero acá nos dijeron en el drama, ¿qué preguntó Jesús? ¿Qué era lo que esperaban los 3 que estaban hablando de que lo buscaban? Y le dije, bueno, ¿ustedes quieren que yo los ayude para resolver su problema de su pecado? Pues al inicio en el drama no era lo que estaban pensando. Bueno, la gente que estaba aquí no estaban pensando en sus pecados, no estaban pensando que estaban muertos espiritualmente, que necesitaban ser redimidos, que había que hacer un pago para que ellos pudieran ser libertados del poder del pecado. La gente que vemos acá no estaba pensando en eso. Cuando ellos dicen, libéranos, sálvanos, están pensando en la situación política. ¿De quién posiblemente querían que lo liberaran? De los romanos, de los del Sanedrín, ¿verdad? Del sistema de publicanos que les cobraban impuestos. Había mucha gente que había perdido su tierra, se había tenido que vender como esclava o como jornalero para otros. Así que les dicen que viene el Mesías, el libertador. Claro, ayúdanos, líbranos. Hay una expresión más que utilizan acá que dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. También está en el Salmo 118, 26. Solo que en ese momento esa expresión no se va a cumplir, porque Jesús no está viniendo como un libertador político. Viene de otra manera. ¿Cuándo Jesús va a ser así, bendito el que viene en el nombre del Señor? Cuando regrese su segunda vez, cuando viene a gobernar, cuando viene a reinar. Pero de momento nos quedamos ahí en el primer siglo. Había mucha gente, venía una multitud que lo había acompañado a Betania y luego la otra multitud que ya estaba en Jerusalén, y ambas se juntan en este momento en donde se emocionan, viene el Salvador, viene el Mesías, y empiezan a arrancar, son hojas de palma se considera,
y otros sus mantos en una acción de decir, si este es el hijo de David, el rey, el libertador, le ponen eso para que entre a la ciudad. Ahora imagínense qué emoción sería pensar que por fin ese Mesías que ellos esperaban estaba llegando. Iba a mandar a los romanos para afuera, iba a haber un reino de justicia, se iba a volver a integrar el norte con el sur e Israel iba a ser de nuevo una gran nación. Sin embargo, ¿cómo entra este rey? Versículo 14 y 15. Habiendo encontrado Jesús un borriquillo, montó sobre él como está escrito. Y de nuevo Juan cita la cita de Zacarías. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene sentado sobre una cría de asna. Anota Juan, versículo 16. Sus discípulos no entendieron estas cosas al principio. ¿Usted cree que sus discípulos sí entendían bien quién era Jesús y a qué había venido? La verdad es que no. En una oportunidad Jesús les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y fue donde Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús les empieza a decir que va a morir. Y Pedro, no, Señor, no. ¿Cómo va a pasar eso? No, que eso no suceda. Fue cuando Jesús le dijo, apártate de mí, ¿verdad? Bueno, lo que sucede es que ellos no habían entendido a qué venía Jesús. Juan el Bautista ya lo había dicho. Cuando Juan estaba bautizando, el Bautista ve a Jesús. Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros lo entendemos ahora, pero sus discípulos, no, ellos también esperaban al Mesías libertador político. Por eso dice aquí Juan, sus discípulos no entendieron estas cosas al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, después de que resucitó, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que estas cosas se hicieron en él. Ellos entendieron hasta después de la resurrección. Versículos 17 y 18. La gente que estaba con él daba testimonio de cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos. Por eso también la multitud salió a recibirlo, porque oyó que él había hecho esta señal. Esta mañana nos hablaron de que Jesús proveyó en un momento dado pan, la gente se sació, pero ellos lo que querían era ese pan nuevamente y por eso lo querían hacer rey. Estaban buscando a Jesús porque tenían un interés en que él satisfaciera sus necesidades personales. Ahora, aquí en Juan estamos viendo que mucha gente, dice, de los que estaban en la ciudad, habían oído, de los que habían ido a Betania, que Jesús había resucitado a uno que había estado muerto. Eso no se había visto en esos tiempos, fue algo extraordinario. Así que ese es el Mesías, el que da pan y también hace milagros extraordinarios como resucitar a un hombre. Queremos ver esto, ¿qué es lo que nos va a dar? ¿Qué nos ofrece? Esa es la expectativa de toda esta gente. Oyeron que se había hecho esta señal. ¿Por qué lo reciben de esa manera? ¡Wow! Enorme. ¿Cuánta gente? No sabemos, pero eran cientos, miles ahí donde Jesús iba exaltándolo, diciendo, sálvanos, pensando que era su libertador. Sí, es que pensaban que era un libertador político. Ellos pensaban que de pronto, tal vez no tenían claro, iba a organizar ahí a todos los judíos, iba a armar una revuelta política al estilo de los celotes, ¿verdad? Iban a derrotar a los romanos. Les cuento, y lo hemos visto aquí, en el templo de Jerusalén, a la par había una fortificación romana, había un cuartel, se llamaba la Antonia. Y ellos se mantenían ahí siempre porque como los judíos eran tan brincones, mantenían un grupo de soldados para aplacar cualquier levantamiento. Así que estos estaban felices, vamos a quitar a los romanos y todo, esa era la expectativa. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió en realidad? Apenas 4 o 5 días después, con toda esta gente que lo recibió así, ¿qué pasó?
crucifícalo, crucifícalo. Aquel Viernes Santo. ¿Por qué? Porque donde lo capturan en la noche, después de haber celebrado la Pascua allá en Getsemaní, entonces, ¿quién? ¿Qué pasó? Lo agarraron, lo están llevando donde el sumo sacerdote y después lo van a llevar donde Pilatos. Entonces no es el Mesías. Y aquella emoción y aquel furor se convirtió en rechazo. Crucifícalo, crucifícalo. Un verdadero creyente, decía un pastor, es imposible que abandone a Jesucristo permanente y completamente. Quienes, habiendo tenido un contacto con Jesucristo, lo dejan totalmente, no tuvieron una fe auténtica, una emoción, un acercamiento inicial y luego se fueron. ¿Qué aprendemos nosotros de estas dos historias? Sí, Jesucristo entró a Jerusalén, se llama Domingo de Ramos, otros le llaman entrada triunfal, dicen algunas Biblias. Bueno, entrada triunfal, sí, lo que iba a pasar es que iba a morir. Hablamos de triunfo después de una gran victoria. Y sí iba a triunfar, por cierto, ¿verdad? Sobre la muerte, pero no era lo que la gente de ahí esperaba. Así que para nosotros hoy día vimos, lo recibieron, lo exaltaron, estaban contentos y al final lo abandonaron. Ellos tuvieron su Domingo de Ramos. Ahora preguntémonos nosotros, metafóricamente hablando, ¿hemos tenido nuestro Domingo de Ramos? Mucha gente lo conocía, anduvo con él, con Jesús, etcétera, pero el momento crucial que era para que diera su vida, eso fue el cenit, la cúspide de la obra de Jesús. Muchos han andado con Jesús porque asisten a una iglesia, han escuchado de él, etcétera, pero la pregunta es, ¿han tenido de verdad un encuentro con él? ¿Quiénes fueron los que a pesar de todo, ojo, el día que lo capturan, dice que sus discípulos, los más cercanos, también salieron corriendo? Pero ahí estaban, ¿me explico? No entendían qué estaba pasando, pero ellos, aquí usamos una palabra, incondicional, ¿verdad? Ellos ahí estaban y después de que murió, lo sepultaron, estaban juntos en un lugar con miedo, ¿verdad? Con miedo, pero seguían esperando hasta que Jesús llega resucitado y entonces empieza la vida cristiana para estos primeros discípulos. Ahora la pregunta es, ¿y qué de mí? ¿He tenido mi Domingo de Ramos personal? ¿He tenido un encuentro personal de Cristo? ¿Qué espero de Cristo? ¿Por qué digo que lo sigo? Es que yo vivía triste y en Cristo tengo felicidad. Es más, en otro tipo de iglesias dicen que Cristo les va a hacer vivir como reyes y que van a tener dinero, ¿verdad? Casa, carros, sueldos y puntos, porque Cristo te hace, como hijo del rey, vivir como rey. Y algunos están siguiendo a Cristo por esa razón. Pero no es eso por lo que Él vino. Nos podemos hacer una pregunta. ¿Es Jesucristo tu Señor y Salvador? ¿Lo estás siguiendo por quien es Él y no por lo que te pueda dar? Aunque, por cierto, sí da vida eterna y perdón de pecados. Así que esta mañana, una vez más, vamos a hacer un llamado para que usted ahí en la intimidad de su corazón se pregunte, ¿en realidad es Jesucristo mi Señor y Salvador? ¿He dado ese paso de creer en Él para que entonces el resultado de su muerte en la cruz y su resurrección, y porque Él ahora vive en mí por medio de su Espíritu Santo que nos ha dado? ¿Ya he nacido de nuevo? Es la pregunta. Porque si no, usted sigue muerto en sus delitos y pecados. Así que esta mañana le invito a que valore en su corazón si usted ya le entregó su vida a Cristo. Le voy a pedir que cierre sus ojos y ahí
usted solito con usted mismo, pregúntese, ¿está Cristo en mi vida? Si la respuesta es que no, como esa persona que vimos que buscaba lo que Cristo le podía dar, pero Él no le había dado su vida, yo le invito a que usted considere dar ese paso, entregarle su vida a Cristo, reconocerlo como Señor y Salvador. Cuando el carcelero de Filipo preguntó, ¿qué debo de hacer para ser salvo? La respuesta de Pablo y Silas fue, cree en el Señor Jesús. Es un acto de fe en el que usted toma la decisión y dice, creo en ti. Me rindo completamente a tu voluntad, a tu señorío. Se lo puede decir si quiere. Puede decirle, Señor Jesús, gracias porque me amas. Esta mañana entiendo que he vivido mi vida para mí mismo, para mí misma. Esta mañana quiero decirte que esta vida que me has dado te pertenece plenamente y que creo en ti como mi Señor y Salvador. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.